Bueno, vamos a grabar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Este me parece que es un tema muy importante, centellograma ABQ en la pospandemia, y ahora que ya en los últimos años ha tenido un crecimiento importante esta metodología, ya no solo para el tromboembolismo pulmonar agudo, sino para el crónico, y con el COVID y el control post-COVID y la incidencia aumentada de embolias, de eventos embólicos, calculo que será como nos pasa a nosotros, todos deben recibir muchas más de este tipo de estudios. También evaluar un poco cómo manejarnos, ¿no? En esta situación de la pandemia. Así que bueno, hay mucho para discutir, para ver y compartir casos clínicos que nos van a traer los distintos disertantes. La coordinadora es la doctora Laura Grimberg, jefa de Medicina Nuclear del Hospital Argerich, que bueno, yo le doy paso para que continúe coordinando y presentando al resto de la gente. Muchas gracias, Sonia. Hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, lo que vamos a hacer es presentar algunos casos clínicos que se dieron durante la pandemia y que pueden estar o no relacionados con el COVID, y después charlar un poquito de, bueno, cómo se fueron abordando las diferentes estrategias durante la pandemia, y después de todo eso, ¿qué hacemos? Y ver un poco, charlar un poquito entre todos de cuáles fueron las experiencias. Bueno, los primeros casos los va a presentar la doctora María José Arceluz, que es médica de planta del Servicio de Medicina Nuclear y PET-CT del Sanatorio Privado San Jerónimo de Santa Fe, así que los dejo con Majo, si querés compartir pantalla, Majo. Les pido que se silencien a todos, que se aseguren de mantenerse silenciados. Ahí estamos. ¿Se me escucha? ¿Bien, Lau? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, les voy a presentar dos casos cortitos de hallazgos inesperados en el centellograma de ventilación-perfusión. Bueno, el primer caso entonces se trata de un paciente de sexo femenino de 41 años. Esta paciente no tenía antecedentes de relevancia, no era fumadora, había cursado una infección reciente por COVID y consultó por disnea y tos severa. Y la paciente se encontraba bajo terapia con corticoides sistémicos. A la paciente le habían realizado una tomografía de tórax que no arrojaba ningún hallazgo particular, y ante la sospecha de TEP se le solicitó un centellograma de ventilación-perfusión. Estas son las imágenes, los cortes de SPECT de la perfusión pulmonar con macroagregado de albúmina, en donde, como pueden ver, hay una perfusión que es homogénea y no se evidencian defectos segmentarios o subsegmentarios o que nos hagan, digamos, sospechar o que sean compatibles con la presencia de TEP. No obstante, fíjense lo que pasa con la ventilación. En este caso, estos son imágenes planares obtenidas a partir de los cortes de SPECT de la ventilación. En este caso, nosotros tenemos la suerte de poder hacer ventilación pulmonar con Tecnegas, que ustedes saben que el Tecnegas es una suspensión ultrafina de unas partículas, unas nanopartículas, digamos, muy pequeñas, menores a los 0,1 micrómetros, de carbono marcadas con tecnesio, y que al ser tan pequeñas nos permiten una distribución homogénea, digamos, del radio trazador, con una llegada, una penetración bien hacia la vía aérea distal. Y como pueden ver, bueno, este paciente tiene una ventilación que es homogénea. No obstante, vemos que tiene una captación a nivel de lo que es la tráquea y los bronquios principales. Cuando realizamos la fusión, esto es la fusión de los cortes de SPECT de la ventilación pulmonar con Tecnegas, que lo fusionamos, digamos, con la tomografía, y como ven marcadas en la flecha, lo que vemos son esa captación a nivel de la tráquea y los bronquios principales. Bueno, entonces el paciente, el diagnóstico, este estudio, digamos, no nos arrojó, o sea, que el paciente tenga TEP, no era compatible con TEP. No obstante, sí parecía tener un proceso inflamatorio a nivel de la tráquea y los bronquios, y como les presento acá, en este caso, dos artículos que nos hablan justamente de eso, que nos hablan de los signos relacionados con una traqueobronquitis en los pacientes post-COVID, que los podemos ver en la ventilación pulmonar. Como datos, digamos, en relación a esto, ustedes saben que hay ciertas patologías en donde podemos tener este depósito de partículas. En este caso, bueno, nosotros
que tenemos el TECNEGAS, en el árbol traqueobronquial, como por ejemplo en la bronquitis o en el EPOC, y esto tiene que ver con un aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Pero es poco frecuente encontrar estos hallazgos en pacientes que no son tabaquistas o que no tienen patología pulmonar. Y aparentemente la fisiopatología está relacionada con una vulnerabilidad del endotelio de las vías respiratorias, digamos por el COVID, debido a una alta expresión local de lo que son los receptores de la enzima convertidora angiotensina, en donde el virus se introduciría a nivel de la célula acoplándose a esta enzima. Y por otro lado, lo que dice la bibliografía es del patrón relacionado, digamos, a la infección por COVID, que es más que nada restringido a lo que son los bronquios proximales y la tráquea, sin extensión, digamos, significativa de la laringe o los bronquios distales, y este estaría en consonancia con la alta expresión de estos receptores. Y bueno, aunque presumiblemente el mecanismo, digamos, no es específico de COVID, en el contexto de COVID o un paciente que ha cursado un proceso infeccioso por COVID, bueno, el patrón gamagráfico de una presunta traqueobronquitis puede constituir el principal o el único signo de afectación respiratoria con las implicancias directas, digamos, sobre la terapéutica que tiene. Bueno, y les presento el caso clínico 2, que se trata también de una paciente de sexo femenino, 86 años. Esta paciente tuvo antecedentes de cardiopatía isquémica, había cursado internación por un cuadro respiratorio por COVID, con una sobreinfección bacteriana, con requerimiento de antibióticos endovenosos, que por malos accesos venosos periféricos y la necesidad de continuar con terapia antibiótica endovenosa requirió la colocación de un catéter venoso central. En este caso, se le había colocado una vía venosa yugular posterior derecha. La paciente durante la internación tuvo un cuadro de disnea y de saturación, y entonces, bueno, ante la sospecha de TEP se le solicitó un centellograma, un BQ. Estas son las imágenes, los cortes de SPEC, a la izquierda, como vemos, la ventilación pulmonar con TECNEGAS, y a la derecha la perfusión con macroagregado. Como vemos, la ventilación es homogénea también, la perfusión también, no se ven mismatch, o no se ven defectos segmentarios o subsegmentarios que podamos decir que sean compatibles con la presencia de TEP. No obstante, vemos una imagen focal que cuando realizamos la fusión de la perfusión, digamos del SPEC de la perfusión pulmonar con la tomografía, vemos que esa imagen focal, ese hotspot, se halla en topografía de la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha, y en relación a la región distal de lo que sería, si ustedes se fijan acá, el catéter venoso central, que fue sugestivo de un trombo a ese nivel, y que fue posteriormente corroborado mediante un eco transesofágico. Entonces, bueno, nuevamente este paciente no tuvo el diagnóstico de TEP, no obstante, sí vimos un trombo en relación al catéter venoso central, y en relación a esto, la fisiopatología, ustedes saben, del trombo, que se halla en relación a la clásica tríada de Virchow, que está determinada por alteración en el flujo, traumatismo endotelial e inflamación, causada en este caso por el catéter venoso central. Ustedes saben que la incidencia de estos trombos aumenta de manera significativa con los días de hospitalización de los pacientes, y la importancia de la detección va a radicar, digamos, principalmente en las complicaciones asociadas, como puede ser un proceso infeccioso, una embolia pulmonar, o bueno, en circunstancias extremas, oclusión de la aurícula derecha con fallo cardíaco. Y si bien sabemos que el rol del BQ es incierto en estos pacientes con una trombosis asociada al catéter, la presencia de una imagen o un hotspot en la perfusión en aquellos pacientes que tienen un catéter venoso central debería alertar al médico nuclear de la posibilidad de una complicación asociada a la misma, ya que, bueno, como les dije hace un ratito, por ahí en circunstancias extremas podría poner en riesgo la vida del paciente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Majo. Y ahora vamos a seguir con los casos de Jorge Casuselli. Jorge es médico de planta del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Agudos Dr. Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires y médico de staff de Imagen Gamma. Jorge, cuando quieras. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto. Bueno.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy el doctor Casuselli, del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Argerich, como dijo la doctora Greenberg. Voy a presentar dos casos clínicos que fueron realizados en nuestro hospital en el inicio de la pandemia y reflejan un poco cómo fue la modalidad de que empezamos a utilizar siguiendo las recomendaciones de la no ventilación y teniendo un equipo híbrido en el hospital, o sea que realizábamos la perfusión con macrogrado de albúmina, realizamos imágenes SPECT, y al tener el equipo híbrido hacíamos tomografía de baja resolución para reemplazar la ventilación en estos casos. El primer caso es la paciente LE, es una paciente femenina de 28 años. Como antecedentes, la paciente presentaba disnea en clase funcional 1 desde el último embarazo, que había sido en el 2013, y que nunca consultó por esta sintomatología. Esta sintomatología progresa luego de padecer la infección por el SARS-CoV-2, que fue una infección leve, con internación domiciliaria en octubre del 2020. Como estudios complementarios por la disnea progresiva, control post-COVID, se le había realizado una RX de tórax con senos costo y cardiofrénicos libres, con índice cardiotorácico aumentado, sin consolidaciones en las playas pulmonares. Y en el ecocardiograma Doppler color se evidenció una hipertensión pulmonar severa, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 84 milímetros de mercurio, con dilatación leve del tronco de la arteria pulmonar, con el BD dilatado con disfunción sistólica leve, aurícula derecha con dilatación moderada, y no presentaba compromisos del ventrículo izquierdo. A nivel de la tomografía de tórax se evidenciaba como dato positivo un leve aumento del tamaño de la silueta cardíaca a expensas de las cavidades derechas, con aumento de calibre de la arteria pulmonar, medía 39 milímetros, y las playas pulmonares no tenían consolidaciones. Como el centello de perfusión pulmonar es un estudio fundamental para el diagnóstico y screening de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se le solicitó la realización de un centellograma de perfusión pulmonar. Se realizó en nuestro servicio, y estas son las imágenes de la perfusión con macrogrado de albúmina, las imágenes planares, donde se evidencia una distribución de perfusión globalmente conservada, con discreta distribución heterogénea del radio trazador en ambos campos pulmonares, con la silueta cardíaca, con la impronta de la silueta cardíaca y de los vasos pulmonares, de los vasos de la silueta cardíaca, y esto se seguía evidenciando en las imágenes SPECT. Nosotros también tenemos la posibilidad, como había dicho, de realizar tomografía de baja resolución, donde realizamos la fusión de imágenes, en donde en la tomografía de baja resolución no se evidenciaba patología en concordancia, patología parenquimatosa, en concordancia con las imágenes de perfusión. Esta paciente se siguió en el servicio de hipertensión pulmonar de nuestro hospital, donde por los hallazgos de hipertensión pulmonar severa se continuó con cateterismo derecho, que se realizó en el año 2021, en donde se confirma la hipertensión pulmonar precapilar y que las arterias pulmonares no tenían lesiones trombóticas en los ramos principales, ni lobares ni segmentales. Como conclusión, de nuestro estudio no se habían hallazgos que sugieran etiología tromboembólica de la hipertensión pulmonar, que estaba en concordancia luego con el cateterismo derecho, y cabe mencionar que la distribución heterogénea es un patrón que habitualmente encontramos en las imágenes de hipertensión pulmonar con centellograma BQ. Bueno, pasamos al caso clínico número 2, el paciente HA, es un paciente de 53 años, masculino, como antecedentes clínicos de relevancia, lo único que tenía era factores de riesgo coronarios positivos y hipertensión arterial, y cursó este paciente una neumonía bilateral por COVID en el 2020, con ingreso a terapia intensiva, no requirió ARM, pero sí oxígeno por cánula de alto flujo y tratamiento con antibióticos y antivirales. No tenía patologías previas conocidas.
Como estudios complementarios se le había realizado la tomografía de tórax en la internación, donde tenía las alteraciones parenquimatosas características del SARS, que es las opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, y en la tomografía control post-COVID se observaban adherencias pleuroparenquimatosas biapicales, con leves signos de enfisema centrolobulillar bilateral, y no tenía alteraciones alvéolo intersticiales pulmonares. El resto no tenía otras patologías. Como se evidenció una asociación entre la neumonía severa por COVID y eventos embólicos y de trombosis venosa profunda, y la infección es un factor de riesgo independiente para embolia pulmonar, se solicitó un estudio de perfusión pulmonar en nuestro servicio, que se realizó en nuestro servicio. Y estas son las imágenes de perfusión pulmonar con macroagregado de albúmina, planares, en donde se insinuaba un defecto de perfusión periférico a nivel del lóbulo medio del pulmón derecho. Aumentando la sensibilidad con las imágenes de SPECT, se corroboraba la presencia de este defecto de perfusión periférico en forma de cuña a nivel del lóbulo medio, único subsegmentario, y acá se ven las imágenes SPECT un poco más agrandadas, y la imagen de la tomografía de nuestro equipo, que es de baja resolución, donde estas son en los 3 cortes ortogonales se corrobora la presencia del defecto subsegmentario, y que no se acompañaba de alteraciones parenquimatosas a nivel de la tomografía de baja resolución. Esta es la misma imagen en otro color, y esta es la imagen de fusión, donde volvemos a corroborar las imágenes de la alteración de la perfusión subsegmentaria, y que en la tomografía fusionada no tenía alteración parenquimatosa que se correspondiera con el defecto observado. Como conclusión, se evidencia un defecto único subsegmentario de perfusión de tipo de características mismatch en el lóbulo medio del pulmón derecho. Lo interesante de este caso es que si nosotros tomamos los criterios de la Asociación de Medicina Nuclear Europea, este caso lo tendríamos que informar como no TEP. De hecho, no entraría en ninguno de los criterios de no TEP, TEP o no diagnóstico, ya que es un solo defecto subsegmentario y no está especificado. Y si lo tomáramos con el PISA-P de los años 90, entraría en diagnóstico de TEP, porque se tomaba como único, un defecto subsegmentario con forma de cuña único, se lo podía tomar como positivo para TEP. Así que, bueno, ahora le voy a dar el paso a la doctora Greenberg, y después entraremos en la discusión a ver cómo lo hacemos en cada uno de nuestros servicios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Si les parece, dejamos las preguntas y los comentarios para el final, así después podemos tener el tiempo para charlar un poquito de todo, no solo de los casos clínicos. Muy bien, ¿se ve bien ahí? Sí, perfecto, Lau. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del centello. En realidad esta charla estaba planeada para ser más durante la pandemia y nos agarró la pospandemia, así que la replanteamos un poco para hablar de qué pasa después de todo lo que nos pasó. Básicamente uno podría decir que la pandemia tuvo 2 etapas. Una primera etapa absolutamente caótica, donde la verdad que lo que predominaba era el terror a lo que pudiera pasar y no se podía hacer mucho más. Y posteriormente, una segunda etapa que nos permitió tomarnos nuestros tiempos para tratar de definir estrategias, desarrollar herramientas, etcétera, que sí pudieran ayudarnos a optimizar el manejo, tanto en los casos de la medicina nuclear como en todo el resto de los servicios. Obviamente los servicios de medicina nuclear no fueron ajenos a este problema, y creo que los más afectados fueron los estudios de BQ por esta imposibilidad de realizar la ventilación, por el temor de la aerosolización del virus, sobre todo en épocas de alta incidencia. Entonces, básicamente hubo 3 tendencias. Disculpen, ¿ustedes ven la pantalla entera o ven todas las fotitos de la galería? Se ve bien, Lali. Ah, listo, perfecto. Básicamente hubo 3 tendencias en los servicios, y esto ocurrió en todos los países del mundo.
Una tendencia que más bien fue la inicial, fue de algunos servicios de directamente no realizar los estudios de BQ. Otra tendencia que era de tratar de realizar BQ a todos los pacientes tratando de tomar los recaudos. Y por último, la idea de tratar de optimizar la especificidad de la perfusión con distintas herramientas, como ser, por ejemplo, la probabilidad pretest, la placa de tórax, la fusión con una tomografía, o incluso el planteo de realizar solo la perfusión como estudio inicial. Entonces, la idea de no realizar estudios estaba basada en el concepto de que la utilidad de la perfusión no existe si no se acompaña de la ventilación. Entonces, hubo algunos servicios que decidieron directamente cerrar sus puertas a la realización de estudios para descartar tromboembolismo de pulmón, y esto sucedió sobre todo al inicio de la pandemia y estaba justificado sobre todo por la incertidumbre y la falta de equipos, la falta de personal y la falta de inmunización. Pero por supuesto, esto no resolvía el problema de los pacientes con contraindicaciones para la angiotomografía, y por supuesto que tampoco nos resolvía a nosotros el problema que como médicos queríamos seguir trabajando y tratar de resolverles los temas a los pacientes. Con respecto a la otra, al otro extremo, de las posibilidades, que es realizar BQ a todos los pacientes, también acepta la falta de utilidad, se basa en el concepto de que la perfusión sola no sirve, y se pudo empezar a aplicar en algunos centros en épocas de menor prevalencia, cuando fue disminuyendo la prevalencia del COVID, pero además aumentó la tasa de vacunación y sobre todo la disponibilidad de equipos de protección y de test diagnósticos. Esto estuvo aconsejado para pacientes que tenían una PCR negativa o que ya se encontraban en periodo post-COVID o directamente en áreas de baja incidencia de la enfermedad. Entonces, muchos autores empezaron a explorar todas las herramientas posibles para seguir trabajando en los servicios sin tener que ventilar a los pacientes y sin exponernos a todos a la aerosolización del virus. Por eso lo que hicieron fue comenzar a evaluar todas las bibliografías previas, porque hace muchos años que ya se venían evaluando, desde el 1996, la posibilidad de realizar solo la perfusión sin la ventilación, acompañada de otras herramientas diagnósticas, como puede ser, como decíamos, la probabilidad pretest, la placa de tórax, o la fusión con tomografía, por supuesto esto en años posteriores, o la posibilidad que sobre todo se había evaluado para el embarazo, que necesita menor tasa de radiación, de hacer solo el estudio de perfusión pulmonar y después, en función de los resultados, evaluar cómo seguíamos. ¿Qué es lo que justifica la posibilidad de hacer la perfusión sola? Por un lado, la necesidad. La necesidad, en este caso de la pandemia, tenía que ver con la imposibilidad de ventilar. La necesidad, en estudios previos a la pandemia, tenía que ver con la necesidad de administrar pequeñas dosis, las dosis mínimas de radiación, a pacientes que tenían severo riesgo de ser irradiadas con mayores dosis, como era el embarazo o mujeres en edad fértil. Pero también podemos justificar la posibilidad de la perfusión sola por las fortalezas, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas del estudio? Las fortalezas tenían que ver con el elevado valor predictivo negativo. Disculpen, pero hay una parte que no veo y estoy tratando de correr esto. Ahí está. Con el elevado valor predictivo negativo que tiene el estudio, que es realmente muy elevado. Recuerden que un estudio normal, desde siempre, más o menos tiene un 97 a 98% de valor predictivo negativo. Es decir, que si el estudio es normal, no necesitamos ningún otro estudio para decir que no hay tromboembolismo de pulmón. ¿Qué necesitamos además de esto? Que la prevalencia de TEP no sea muy elevada, porque si mi chance de tener un estudio normal o casi normal es muy baja, no va a tener demasiado sentido. Sin embargo, en todos los estudios que se han evaluado de tromboembolismo de pulmón, si bien la prevalencia es absolutamente heterogénea, puede variar entre el 10% y hasta un poquito más del 40%. Pero así todo, esto quiere decir que la mayor parte de los estudios no tiene tromboembolismo de pulmón, con lo cual suena lógico, en realidad, evaluar la posibilidad de hacer la perfusión primero. Por supuesto que además aporta una mucho más baja dosis de radiación y tarda muchísimo menos tiempo. ¿Cómo empezó? ¿Cuáles son las bibliografías que se evaluaron? La primera es el PISA-PED, que es un estudio muy grande que se hizo en 1996, donde lo que se evaluaba era la combinación de la perfusión
pulmonar sola, sin ventilación, con la probabilidad clínica, y dio una sensibilidad muy buena de 92% y una especificidad de 87%, pero sobre todo una ventaja enorme con respecto a los criterios PIOPED que se venían usando hacia ese momento, que es una reducción muy significativa de los estudios no diagnósticos. ¿Qué fue lo que pasó? Que posteriores estudios mostraron que en realidad esta sensibilidad no era tan alta en otros contextos clínicos, y como la sensibilidad era menor y se planteaba solo para la perfusión y nosotros en general teníamos posibilidad de ventilar, no se terminaron utilizando mucho estos criterios. ¿Qué es lo que decían los criterios PISAPED? Los criterios PISAPED fueron los primeros que se dieron cuenta, que definieron que en realidad no podíamos informar en términos de probabilidad alta, intermedia, baja, muy baja, sino que teníamos que ser categóricos. Teníamos que decir, ¿hay tromboembolismo de pulmón o no hay tromboembolismo de pulmón? Esa fue la gran ganancia del PISAPED. ¿Cuál fue el problema de la sensibilidad? Que solo aceptaba defectos que tuvieran forma de cuña. Eso le bajaba un poquito la sensibilidad, porque en realidad uno sabe que de acuerdo a cuál sea el tamaño de la arteria en donde el trombo termina impactando, el defecto puede tener forma de cuña o terminarse rompiendo en algunos trombos más pequeños y dar algunos defectos más pequeños con otras morfologías. Esto lo evaluó un estudio del 2015 que fue conducido por la IAEA, donde evaluaron los criterios de PISAPED modificados, o sea, además de a este criterio de los defectos en cuña, le agregaron otros defectos sin cuña y aumentaron muchísimo la sensibilidad. Con respecto a la evaluación de sensibilidad y especificidad de la perfusión combinada con placa de tórax, esto ya lo habíamos visto en el estudio que se hizo en el 2008, posterior al PIOPED-2, con los criterios modificados de PIOPED-2, donde se había encontrado una muy buena sensibilidad y especificidad solo con el centellograma de perfusión combinado con la placa de tórax. ¿Cuál era la diferencia? Ellos evaluaron tanto con criterios PIOPED-2 modificados como con PISAPED. Los dos tenían muy buena sensibilidad y especificidad, pero nuevamente el PIOPED-2, que ya eran otros criterios modificados, llegaba a tener 20% de estudios no diagnósticos, mientras que el PISAPED los criterios PISAPED tenían 0% de estudios no diagnósticos. Otros estudios previos también evaluaron la perfusión SPECT, que fue una incorporación un poco más reciente, pero perfusión sola, también con una muy buena sensibilidad y especificidad. O sea que todas las fuentes bibliográficas previas con respecto a perfusión sola arrojaban muy buenos resultados de sensibilidad y especificidad. Los autores que comenzaron a tratar de incorporar estas experiencias para la pandemia, lo que sí hacían en general era tratar de sumar a esto, en el caso de que fuera posible, el SPECT-CT, que era el que había demostrado mayor sensibilidad y especificidad. Pero de todas formas, en aquellos centros en donde no se disponía de SPECT-CT, contábamos con un buen valor predictivo positivo y un buen valor predictivo negativo. Algunos autores, inclusive, terminaron por decir que quizás teníamos que cambiar el algoritmo diagnóstico, porque en realidad en aquellos pacientes en los que no veíamos trastornos significativos en la placa de tórax, se podía proponer una nueva forma de evaluación, donde cuando la placa de tórax no tenía opacidades parenquimatosas pulmonares, podíamos directamente hacer solo la perfusión. Y si en la perfusión no había defectos segmentarios presentes, con eso ya nos permitía excluirlo. Mientras que si había trastornos parenquimatosos en la placa de tórax, evaluábamos la posibilidad de hacer angiotomografía. Cuando no estaba indicada, cuando estaba indicada se hacía, y cuando estaba contraindicada tratábamos de ver en esos pocos casos la forma de hacer la ventilación con todas las precauciones del caso, considerando la pandemia. ¿Qué pasó ahora? ¿Se acabó la pandemia? La verdad es que no estamos seguros de lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que en este momento la incidencia de casos bajó muchísimo, pero además aumentó nuestra seguridad, todos tenemos inmunización, todos disponemos de equipos de protección, así que podríamos estar en condiciones de volver a ventilar a todos aquellos pacientes que sean necesarios. Sin embargo, cuando volvemos a ver las guías, porque nosotros siempre hablamos de las guías de las asociaciones de medicina nuclear. Ahora, cuando vemos las guías
internacionales de cardiología o de otras especialidades, que son las que le dicen al especialista que deriva para el estudio, ¿qué estudio tenemos que hacer? Nosotros no tenemos lugar en esos algoritmos. Todas las guías, incluso la más reciente de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y tratamiento del TEP, lo que dice es que se evalúa la probabilidad clínica y que si es baja se hace el dímero D y que si no, se hace la angiotomografía. No tenemos ninguna otra opción en los algoritmos. Sin embargo, tendríamos que empezar a evaluar, quizás con todo esto que pudimos chequear durante la pandemia, ¿qué posibilidades tenemos de modificar esa tendencia ahora? En este momento, las indicaciones claras e incuestionables del centellograma BQ tienen que ver con la evaluación del tromboembolismo pulmonar subagudo crónico, donde sabemos que tenemos muchísima más sensibilidad que la angiotomografía, porque la recanalización del trombo muchas veces no permite la visualización tomográfica del mismo y sí los defectos parenquimatosos que quedaron posteriormente. Sabemos también que es el estudio indicado para la evaluación de etiología tromboembólica de la hipertensión pulmonar. Sabemos que sin duda es el estudio que tienen que recibir los pacientes que tienen contraindicaciones de la angiotomografía, ya sea por alergia, por insuficiencia renal grave, por hipertiroidismo o por mieloma, y por supuesto que lo tenemos que considerar en situaciones que exigen menor irradiación. Antes se consideraba solo para el embarazo y hoy en día se sugiere que para cualquier mujer joven en edad fértil debería ser aconsejable también. La podemos hacer en pacientes con placa de tórax normal y también no debemos olvidar que está indicada siempre que haya discordancia clínico-tomográfica, porque no olviden que aquel paciente que tiene baja probabilidad clínica de tromboembolismo de pulmón y se hace una tomografía donde el resultado es positivo, necesita hacerse otro test porque tiene un valor predictivo positivo solamente del 58%. Mientras que un paciente que tiene una probabilidad pretest elevada y se hace un estudio con resultado negativo, también necesita hacerse otro test porque el valor predictivo negativo es de 60%. Bien, a pesar de que en el algoritmo diagnóstico no estamos incorporados, sí las nuevas guías hacen un par de modificaciones. Por ejemplo, en este caso, la evaluación posterior de sobrevivientes asintomáticos de un tromboembolismo de pulmón que tengan mayor riesgo de presentar hipertensión tromboembólica pasó de ser clase 3 a ser clase 2B. Quiere decir que podría tener lugar. Por otro lado, en el diagnóstico, por más que no estamos en las flechitas, dice que la perfusión SPECT-BQ podría estar considerada también como indicación 2B para el diagnóstico de TEP. Por otro lado, dice que se recomienda que los pacientes sintomáticos con defectos de perfusión con mismatch en un BQ, 3 meses posteriores al tromboembolismo de pulmón sean derivados para un centro de hipertensión pulmonar con todas las evaluaciones. Pero no dicen cuándo tenemos que hacerlo. Entonces, con esto tenemos que asumir que en algún momento de la evaluación posterior, puede ser en el TEP agudo o puede ser inmediatamente posterior, va a ser requerido un centellograma de ventilación, de ventilación-perfusión, porque sabemos que el seguimiento no tenemos otra forma de hacerlo más que con ese estudio. No nos sirve hacer un seguimiento con angiotomografía. Y por otro lado dice que está recomendado con clase 1 y nivel de evidencia A, descartar el diagnóstico de TEP sin posterior estudio cuando la perfusión es normal y que se podría aceptar el diagnóstico de TEP si el BQ tiene alta probabilidad. Entonces, estamos dentro de las consideraciones, pero no estamos dentro del algoritmo diagnóstico. ¿A qué se debe? Que cuando las guías lo que analizan son las debilidades y las limitaciones, lo que nos dicen es que los estudios planares tienen elevada variabilidad en su interpretación, que sus resultados se reportan todavía como tasas probabilísticas, que eso es algo que en realidad tratamos hace años de que no suceda, pero evidentemente o no terminamos de unificar criterios o algunos estudios viejos son los que soportan esta bibliografía y que pueden llegar a ser no concluyentes casi en el 50% de los casos y que no proveen diagnósticos alternativos. Por el otro lado, cuando evalúan el BQ-SPECT,
sí dicen que tiene una tasa muy baja de estudios no diagnósticos, pero que hay variabilidad de criterios diagnósticos, que no pueden proveer diagnósticos alternativos y que no hay validación en estudios prospectivos grandes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el método. El método fue probado y más que probado, y no solo la ventilación-perfusión, sino la perfusión sola acompañada de otras herramientas. El problema son los criterios diagnósticos. Si hacemos un poquito de historia, vamos a ver que el gran estudio de 1990, que fue el PIOPED, que fue el que empezó a sistematizar todos los informes, el primer estudio donde se evaluaba el valor de la ventilación-perfusión en el tromboembolismo de pulmón, nos mostraba que la efectividad diagnóstica de un estudio de alta probabilidad para confirmar TEP era muy elevada, 85 a 90%, y que el valor predictivo negativo de una BQ normal para descartarlo era elevadísimo también, de 97%, pero en este estudio solo 28 de los pacientes tenían un diagnóstico concluyente, es decir que los criterios lo que hacía era dejarla a la mayor parte de los pacientes en la categoría no diagnóstica. Esto trató de modificarse en estudios subsiguientes y se trató de ir modificando los criterios, como por ejemplo en el 93, con los criterios PIOPED revisados, en el 95 con los criterios PIOPED modificados. Pero sin embargo, siempre las categorías seguían siendo normal, muy baja probabilidad, íbamos disminuyendo de a poco la tasa de estudios no diagnósticos, pero no podíamos terminar de ser binarios con nuestros informes. Finalmente, en el 96 sale, como les digo, el estudio PISAPED, con estos criterios binarios de TEP o no TEP, pero que sin embargo no se incorporaron a la práctica diaria desde el primer momento, porque solo evaluaban la perfusión y por este tema de la sensibilidad que estaba disminuida en algunos contextos. Entonces, ¿qué pasó después? Pasaron 10 años y finalmente salió el estudio PIOPED 2, donde lo que se evaluaba era la tomografía computada multidetector para el TEP. Y a partir de ahí, donde fue un estudio bastante grande que mostró una muy buena sensibilidad y una muy buena especificidad del método, lo que empezó a pasar es que directamente la angiotomografía fue reemplazando a la perfusión pulmonar en el diagnóstico de TEP agudo, excepto en aquellos pacientes que tenían contraindicación o en los que no estaba accesible el método. Lo que fue pasando es que progresivamente fuimos teniendo una disminución en la cantidad de estudios de ventilación-perfusión a lo largo de los años y un aumento progresivo en la cantidad de angiotomografías que se hacían. Una de las cosas que se decía era que la tomografía era mejor porque podía proveer diagnósticos alternativos. Inicialmente se han llegado a reportar estudios donde había hasta un 30% de diagnósticos alternativos. Sin embargo, se iba viendo que a medida que aumentaba la cantidad de angiotomografías que se realizaba, el porcentaje de diagnósticos alternativos iba disminuyendo progresivamente hasta llegar alrededor del 13%. Por otro lado, tal como mostró Majo, nosotros tenemos formas de proveer diagnósticos alternativos en muchas ocasiones, sobre todo con el advenimiento de SPECT-CT, con lo cual hoy en día esto no sería una prerrogativa de la angiotomografía. Ahora, ¿era realmente la panacea la angiotomografía? No era ni la panacea ni el estudio era el mejor estudio. Tanto es así que no es tan fácilmente extrapolable a cualquier población, porque de 7.200 pacientes inicialmente evaluados, solo un 11,3% finalmente quedó enrolado. En parte por niveles anormales de creatinina en un 18%, alergia a contraste, embarazo probable. Todos estos pacientes, que son más del 20%, serían pacientes que directamente eran candidatos para hacerse un BQ, no se podían hacer la tomografía. Pero hubo otras razones también por las que muchos pacientes no terminaron incluyéndose. ¿Qué es lo que mostró el estudio PIOPED? Un 83% de sensibilidad y 96% de especificidad para el diagnóstico de TEP. Pero en realidad, si lo ajustábamos
incluyendo aquellos pacientes que habían tenido mala técnica y no se habían podido informar tan bien, la sensibilidad ajustada es de 78%, que no es tan buena, y el valor predictivo positivo era excelente en arterias pulmonares o lobares, mientras que disminuía al 68% para arterias segmentarias y sí tenía un valor inaceptable de 25% para las subsegmentarias. Pero sobre todo tenemos un problema. ¿Qué pasa con el gold standard en el diagnóstico de TEP? El gold standard durante muchos años fue la angiografía pulmonar, hasta que se descubrió, ya se venía sospechando, en un estudio en cerdos, que en realidad la angiografía no tenía toda la sensibilidad que necesitábamos para ser considerado el gold standard. Primero porque hay una variabilidad muy grande con respecto a la distribución de los vasos segmentarios y subsegmentarios, y además muchas veces el personal que hacía, los médicos que lo hacían, no estaban tan entrenados en la evaluación de arterias pulmonares. Quiere decir que el gold standard dejó de ser la angiotomografía y empezó a ser una combinación de diferentes resultados de estudios combinados con la probabilidad clínica. Quiere decir que a la altura del PIOPED-2, cuando dijimos que tenía 78% de sensibilidad, esta sensibilidad estaba comparada con un punto combinado donde el mayor criterio era la perfusión BQ. Quiere decir que incluso para definir la utilidad de la angiotomografía habíamos utilizado el BQ. Posteriormente a esto, seguimos teniendo distintos criterios diagnósticos donde tratamos de diferenciar en alta probabilidad, baja probabilidad, y no fue hasta el 2009 con las guías de la Asociación Europea de Medicina Nuclear donde la asociación dijo, señores, tenemos que empezar a ser binarios. Uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos porcentajes inaceptables de estudios no diagnósticos. Tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a decir esto es TEP o no es TEP. Y a partir de ahí salieron distintos criterios. Estos son, por ejemplo, los criterios modificados de las guías, donde se considera TEP un defecto con mismatch que tiene por lo menos un segmento o dos subsegmentos. Y casi todo el resto es no TEP, dejando muy poquitos estudios en la categoría no diagnóstica. Posteriormente a esto se fueron evaluando diferentes estudios, no solo de ventilación-perfusión, sino incorporando la posibilidad de hacer SPECT, que mostraron más aumento de la sensibilidad y de la especificidad con un mucho menor porcentaje de estudios indeterminados. Posteriormente se le sumó esto la posibilidad de hacer fusión con la tomografía, con una tomografía de baja dosis. ¿Por qué es importante que sea de baja dosis? Porque la radiación recibida entre la ventilación, la perfusión y la tomografía de baja dosis sigue siendo menor a la de la angiotomografía, y con esto disminuimos la cantidad de falsos positivos que podía tener la perfusión sola o sin la tomografía. Tanto es así que hay estudios donde el BQ con SPECT-CT llega a sensibilidades y especificidades todas cercanas al 100%. En este estudio de Gute del 2009, por ejemplo, fue uno de los pocos estudios que realmente evaluó en forma prospectiva la angiotomografía versus el BQ-SPECT con tomografía de baja dosis y la perfusión SPECT con tomografía de baja dosis. ¿Y qué es lo que se vio? Por supuesto que las mayores sensibilidades y especificidades estaban en el BQ con tomografía de baja dosis. Y la angiotomografía, si bien tenía una especificidad elevadísima del 100%, tenía una sensibilidad subóptima de 68%. Por otro lado, solo la perfusión sin ventilación con TC de baja dosis tenía una sensibilidad muy buena, con lo cual el valor predictivo negativo es más que aceptable y disminuía la especificidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen hoy? Aunque no lo digan las guías de TEP, ¿qué es lo que dicen hoy, esto es de 2019, las nuevas guías con respecto a la evaluación, las guías de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, de la evaluación para tromboembolismo de pulmón? Que por un lado, la angiotomografía es la que tiene más disponibilidad en el mundo, por lo tanto es indispensable porque hay muchos servicios que no cuentan con medicina nuclear, muchas instituciones, pero que por otro lado es limitada la cantidad de pacientes en las que podemos hacerlo, interpretarlo por las contraindicaciones, por un pequeño porcentaje con mala técnica, etcétera, con lo cual esto también hace
indispensable a la ventilación-perfusión. Quiere decir que necesitamos considerar un escenario combinado y ajustado a cada paciente. Entonces, ¿qué es lo que dijeron que no servía? ¿Cuáles eran las desventajas de la medicina nuclear en la sospecha de TEP? La accesibilidad claramente es una desventaja porque hay muchas instituciones que no cuentan con servicios de medicina nuclear. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo de hacer todo el estudio, perfusión, ventilación, SPECT, probablemente es más largo y puede llegar a durar alrededor de 1 hora. Ahora, si solo comenzamos con la perfusión en los pacientes indicados, nosotros con una muy baja dosis de radiación, haciendo solo la perfusión, en pocos minutos podemos tener un estudio terminado. Con respecto a los diagnósticos alternativos, si bien no podemos describirlos todos, como decíamos, sí tenemos la posibilidad de sospecharlos. Y con respecto a la cantidad de estudios no diagnósticos, queda claro que si utilizamos los criterios adecuados y podemos unificarlos, la cantidad de estudios no diagnósticos se reduce al mínimo y hay estudios con 0% de estudios no diagnósticos. Y si tenemos, por otro lado, la variabilidad interobservador, que va disminuyendo a medida que hay más consenso de acuerdo a los distintos criterios que usamos. No es lo mismo si usamos un criterio que me tiene que decir si tengo más del 50% de un defecto segmentario, por ejemplo, entonces tengo que imaginarme cuál es el segmento y hacer una cuantificación, que va a ser personal, que si tengo que decir si hay un defecto en forma de cuña o no. Eso va a disminuir francamente la variabilidad interobservador. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Desde el 64 que se describió la perfusión pulmonar, e inmediatamente se descubrió que no era suficientemente específica y se agregó la ventilación. Y hasta el 1990 se hicieron los estudios sin sistemática. A partir del PIOPED se empezó a tratar de mejorar los criterios diagnósticos. Sin embargo, no fue hasta desde el 90 hasta el 2009, casi 30 años después, que definimos que teníamos que ser binarios en el informe. Y como en el interín salió el estudio de la angiotomografía, en este momento es la que ocupa el principal rol. Ahora, la pandemia generó una cantidad de problemas enorme, pero también por otro lado nos obligó a revisar toda la bibliografía y a evaluar el desarrollo de todas las estrategias posibles para optimizar el rendimiento de los servicios. Quiere decir que se abre un abanico de oportunidades con lo que ya habíamos demostrado antes y con lo que podemos hacer ahora. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos pocos casos de COVID, que podemos volver a ventilar, ¿tendríamos que volver a hacer todo como lo hacíamos antes o hay algunas cosas que podemos aprender? ¿Necesitamos generar un nuevo equilibrio? Porque claramente hay algunas cosas que volvimos a aprender. Nos volvimos a acordar que si bien en la mayoría de las guías se aconseja empezar por la ventilación por un tema de dosis, cuando empezamos por la perfusión realmente en muchos pacientes tenemos la posibilidad de acortar el tiempo, disminuir la radiación y poder descartar un tromboembolismo de pulmón. Entonces quizás tenemos que empezar a plantearnos todos estos temas. Creo que de los diferentes desafíos que tenemos, uno sin duda es no quedarse con la bibliografía previa que tenemos, porque la bibliografía previa no tiene consenso en los criterios diagnósticos y eso es lo que nos juega en contra para que nos acepten en las distintas guías de las otras especialidades. Entonces me parece que uno de los desafíos es la realización de nuevos estudios prospectivos multicéntricos con criterios binarios y comparando con angiotomografía. Claramente necesitamos unificar criterios diagnósticos, rejerarquizar las ventajas del estudio ante los médicos derivadores, que muchas veces se quedaron con la idea de que la tomografía es lo mejor y no hay nada más, y charlar con ellos en cada caso de qué les podemos ofrecer. Y sobre todo, mantener la flexibilidad que tuvimos que adquirir ante las diversas situaciones sanitarias y también la flexibilidad ante la situación específica del paciente. ¿Tendremos que replantear los protocolos? Eso me parece que es uno de los temas que nos plantea el futuro. Entonces, como conclusiones, el centellograma BQ es un método sumamente sensible y específico para el diagnóstico de TEP. Tanto el SPECT como el SPECT-CT aumentan claramente el rendimiento. Se puede conseguir un mínimo porcentaje de estudios no diagnósticos. La perfusión normal descarta el diagnóstico de TEP.
los pacientes reciben menor dosis de radiación y es un estudio que no tiene contraindicaciones. Nunca tenemos que olvidarnos entonces de seguir utilizando los scores de probabilidad clínica, siempre seguir informando en forma binaria y tratar de hacer protocolos de acuerdo a la incidencia del COVID y de acuerdo a la medida del paciente, lo que ese paciente necesita y qué es lo que le puede venir mejor. Considerar en los casos en que nos parezca que pueda corresponder empezar con la perfusión, adaptarse a la disponibilidad. Si el SPECT-CT es mejor que el SPECT, pero tengo disponible el SPECT, es un muy buen método y me va a servir también. Y sobre todo, simplificar. Todo lo que sea más simple, como decíamos, es lo que disminuye la variabilidad interobservador. Si los criterios modificados de Wells y de Ginebra son más fáciles, hagamos los criterios más fáciles. Si podemos elegir una definición, un criterio que no tenga que cuantificar porcentajes de segmentos, hagámoslo, que cuanto más simple, más reproducible va a poder ser el método y más lo vamos a poder seguir difundiendo. Bueno, y para finalizar, no se olviden que tenemos muchas actividades, la semana que viene seguimos con actividades de la asociación y por supuesto los esperamos el 11 y 12 de noviembre en Villa Carlos Paz, en la jornada Celso Papadopoulos, para festejar que finalmente nos podemos volver a encontrar. Muchas gracias y la idea es, ahora, más allá de las preguntas de los casos y los comentarios que tengan para hacer, queremos escuchar un poquito cuál fue la experiencia de cada uno en esta pandemia. No sé si quieren, ahí está. Acá tengo un BQ COVID, que no sé quién es, que está levantando la mano. A ver. Bueno, muy buenas las charlas. Yo soy el doctor Balestrini, no sé cómo salió BQ COVID, pero bueno. Yo quería hacer algunos comentarios. Nosotros tuvimos mucha experiencia, hicimos bastante experiencia en los BQ COVID recuperados. Por ejemplo, en el congreso reciente de la Federación de Cardiología de Argentina de Cardiología presentamos un grupo de más de 200 BQ COVID recuperados, donde a todos le hicimos ventilación con Tecnegas, tratando de hacerlo en la última hora del día, con una buena ventilación de la sala, y tratando de que los pacientes, bueno, utilizaran bien este sistema, que es un sistema del Tecnegas, un sistema cerrado, donde la irradiación o la aerolización, digamos, es mínima. Y ahí lo que vimos es, algunas cosas importantes, como que los pacientes que habían tenido una, en el periodo agudo del COVID, que habían tenido un COVID leve desde el punto de vista tomográfico, de la tomografía, ¿no es cierto?, eran los que mayor probabilidad tenían de tener embolia de pulmón embolia de pulmón, y que estas mismas eran pequeñas, eran todas pequeñas de escaso monto. Los pacientes que habían tenido COVID severo o moderado severo, esos pacientes no presentaban, no presentaban estudio compatible con TEP, probablemente porque hayan sido más anticoagulados o tratados de una forma diferente. Así que bueno, por otro lado, creo que otra de las cuestiones de lo que se usa poco, o hay mucha competencia con la angiotomografía, es porque nosotros, yo creo que los médicos nucleares no lo consideramos al estudio como una situación de urgencia. Entonces, yo creo que hay que considerar, cuando a uno le piden un estudio BQ-SPECT, hay que considerarlo como una urgencia.
Y bueno, los tomografistas en eso son muy hábiles, es un estudio que muy rápido, entonces ahí es donde ganan mucho espacio. Eso quería comentar. Muchas gracias, doctor. Sí, es imprescindible, sobre todo en las instituciones que tienen internación, que sí, quizás son las que tienen más posibilidad de hacerlo como urgencia, que esté ya organizado el protocolo para que en cuanto se pide se pueda realizar el estudio, sin duda. Otro comentario más. En nuestra institución hacemos más BQ-SPECT que AngioTAC. Y el servicio de angiotomografía es un servicio muy dinámico, que prácticamente están los técnicos y los médicos, yo diría casi las 24 horas, pero sin embargo hemos logrado con esto de considerar la probabilidad de una embolia de pulmón como un estudio de urgencia. Y también un poco el tema del tiempo es importante, si bien la tomografía es muy rápida, pero el tiempo es importante porque en realidad no nos lleva tanto tiempo. Yo no recuerdo que ningún paciente nos haya llevado 1 hora. Por supuesto que hay pacientes que son muy difíciles de ventilar y todas estas cuestiones por el estado general, ¿no? Pero no, en general los estudios no tardan más de 10, 15, 20 minutos como una excepción, ¿no? Y sí creo que hay que tener un criterio muy claro en qué es positivo, qué es negativo. Eso sí, es fundamental. Bueno, gracias por la oportunidad del comentario. No puedo ver a todos los que tienen la mano levantada, así que si alguien quiere hablar y desbloquear su micrófono, lo hacen de a uno directamente. Bueno, hago un comentario. Perdón, hay algunas preguntas por el chat. Bueno, contestar las preguntas y después hacemos los comentarios. Bien, dale. Acá veo, hay una pregunta que está dirigida a mí, de Guido Craniolino, que sería: entendí que dijo hacer perfusión, ventilación y TC de baja dosis. ¿Cuán necesario es realizar la ventilación teniendo la TC? ¿No es redundante hacer ventilación y TC? Es una muy buena pregunta, Guido. En realidad hay algunos artículos que lo que han dicho es que a veces la TC no estima adecuadamente la parte dinámica del árbol bronquial. Uno puede ver que el parénquima pulmonar está limpio, pero sin embargo puede haber broncoconstricción y otras alteraciones que se ven en la ventilación y no necesariamente se ven en la TC. Por ese motivo todavía no está estipulado que directamente la TC pueda reemplazar a la ventilación. Si uno tuviera que elegir sin considerar ningún otro factor, si fuera indistinto hacer ventilación o TC, uno todavía tendría que elegir para el diagnóstico de TEP la ventilación por sobre la tomografía. Pero sí es cierto que de todas formas los casos en los que puede haber esta subevaluación por parte de la tomografía, tampoco está demostrado que tengan un impacto clínico tan importante. De hecho, me parece es un buen punto para jerarquizar la idea de que nos podemos poner de acuerdo con los criterios diagnósticos si hay algunos que tienen un defectito más grande o un defectito más chiquito, pero que finalmente tanto la modificación del gold standard, de que haya dejado de ser la angiografía y pase a ser la clínica con los estudios, como los criterios que vamos eligiendo, terminan teniendo que ver en última instancia con el impacto clínico, que es que lo más importante no es si tiene un pequeño TEP o no lo tiene, sino qué tengo que hacer con eso en la medida de cómo le va a repercutir al paciente a corto, mediano y largo plazo. Así que sí, yo creo que dentro de poco no va a ser necesario hacer las dos cosas, y nosotros de hecho
teniendo la posibilidad, nosotros cuando podemos ventilar lo hacemos siempre igualmente, pero nosotros en pandemia con la mayoría de los pacientes nos manejamos solo con perfusión y TC de baja dosis, pero sin necesidad de ventilación porque pudimos definir a los pacientes, a casi todos los pacientes, sin ningún otro método agregado. Más arriba. Perdón, Lali, hay otra pregunta de Alejandra Márquez. Sí. Que pregunta la utilidad del porcentaje del defecto pulmonar para el seguimiento del TEP crónico. La utilidad, Alejandra, la utilidad del porcentaje es sumamente importante. La mayoría de los estudios que utilizaron a la perfusión pulmonar como screening para seguir un BQ crónico, para seguir si evoluciona hipertensión pulmonar obstructiva crónica, se basan en distintos porcentajes de seguimiento, y para saber si esto es, una reincidencia del TEP o un nuevo TEP. Siempre se manejan con los porcentajes del defecto que se calcula con un score que se describió ya en los años 80. Gracias, Jorge. Hay otra pregunta que pregunta si contamos actualmente con algún software o algo de inteligencia artificial en lo que se esté trabajando. Sí hay un software que se estaba desarrollando de cuantificación pulmonar por segmentos, que es volumétrica. Es muy difícil hacer la cuantificación. Todo lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos a hacer en planar, y cuando tratamos de hacer cuantificación volumétrica, la verdad que suele ser bastante difícil, pero no sé si es todavía más bien experimental, y no sé, nosotros no lo tenemos en nuestro centro, no sé si alguien lo tiene como para compartir la experiencia. Parece que no. Sí, nosotros tenemos el software de inteligencia artificial, pero en realidad hace poco que lo tenemos, hace unos 15 días, supongamos 20 días, no más de eso, y no hemos tenido experiencia todavía como para poder decir algo. Así que bueno, esperemos. Nosotros estamos entusiasmados con usarlo, y bueno, pero todavía no estamos en condiciones de decir nada. Gracias. Muchas gracias, doctor. De todas formas, es muy importante, quizás nos pasó también, quizás hemos tenido la experiencia con los software de cuantificación en la perfusión miocárdica, que uno quizás les apostaba mucho, y al final el ojo del observador entrenado muchas veces termina definiendo más cosas, porque vos tenés que ver dónde se localiza el área de interés, con qué lo estás comparando. Quiere decir que, si bien es un método que yo creo que va a ser de suma utilidad, sobre todo para lo que decía Jorge, para la cuantificación, para el desarrollo de hipertensión pulmonar y para el seguimiento, me parece que en agudo todavía está por definirse cuál va a ser el rol que va a tener. Acá preguntan, ¿el médico que deriva siempre pide ventilación-perfusión? En ese caso se le puede ofrecer solo la perfusión si el valor pre-TES es bajo, porque muchas veces no queremos entrar en conflicto con el médico de cabecera. Muy buena pregunta, Julio. Yo creo que en ese caso la principal diferencia está entre las instituciones que tienen derivación interna y las que no. Muchas veces cuando uno trabaja en un centro externo donde ya le llega la orden para ventilación, perfusión, y no tiene forma de comunicarse con el médico, no tiene forma de decidir sobre el estudio del paciente. Nosotros sí tratamos en las instituciones donde tenemos pacientes internados y la mayoría de nuestra derivación es interna, de entrar en contacto inmediatamente con el profesional. Justamente uno no puede decidir sobre el profesional que deriva, pero sí siempre asesorarlo y tratar de comunicarse. Además lo piden en realidad como que es la única forma de pedir el estudio. Muchas veces no están tampoco tan interiorizados de las ventajas o no de hacer la ventilación. ¿Alguien más? Hola Laura, Liliana Ríos de Sanatorio San Jerónimo Santa Fe.
Hola ¿Cómo Lili, estás? ¿cómo ¿Cómo estás? va? Bien, muy bien. Yo quería comentar dos cosas. Con respecto a todos los porcentajes que se publican con respecto a la sensibilidad y especificidad de la angiotomografía, los que trabajamos al lado de la gente de imágenes, de los imagenólogos, vemos que la técnica de la angiotomografía tiene muchos defectos y muchas veces no se hace en forma correcta y da resultados negativos que después uno los puede ver en un centellograma BQ. Pero esas cosas nunca se dicen o nunca se hacen porque todo depende de cómo se inyecta al paciente para ver el TEP en la angiotomografía y no todos los técnicos, ni todas las bombas de inyección, ni todas la metodología, porque se puede inyectar con bombas, se puede inyectar manualmente, la presión, influyen muchísimo en el resultado. Entonces, esas cosas nunca se dicen, sin embargo, después se publican mayores sensibilidades de la angiotomografía y que no, con las que por lo que uno ve a diario no comparto y no estoy de acuerdo. Y me parece que el BQ es mucho más sensible, sobre todo para los pequeños defectos, individualmente de lo que vos decías también del impacto clínico que esto puede tener. Por ahí vemos pequeños defectos que si bien son defectos, pero el impacto clínico puede no llegar a ser trascendente. Pero sí uno lo puede llegar a controlar o evaluar. Y lo otro que quería decir es que tuvimos un tiempo un software volumétrico y tiraba tanta información con respecto a cada segmento, a cada pulmón, que eran tantos datos que realmente no se podía sacar una conclusión clara ni fidedigna. Eso fue hace quizás un par de años ya. Con esto de la pandemia ya no sé, pero no nos resultó útil en ese momento. No sé si el que tiene el doctor Balestrini pueda llegar a ser diferente y bueno, que después nos cuente cómo le va. Y bueno, eso quería decir, sobre todo lo de la angiotomografía, que por ahí parece que está sobreestimado sus resultados, están sobreestimados. Nada más. Muchas gracias, Liliana. Sí, quizás no tanto la sobreestimación porque sabemos cuál es la sensibilidad y especificidad, sino que por algún motivo se adoptó el método y se asumió que era el único método factible y en todas las comparaciones que se realizan, que son prospectivas, con estudios de BQ, sobre todo SPECT, la verdad es que el rendimiento es muy similar. Uno tiene un poquito más de sensibilidad, otro de especificidad, pero digamos que serían intercambiables y que habría que aplicar cada uno al contexto clínico del paciente. Pero creo que es nuestra responsabilidad empezar a insistir de vuelta, no bajar los brazos, sino pensar que porque ya se adoptó, así es como tiene que quedar. Por eso decía que me parece que la realización de nuevos estudios prospectivos y sobre todo en nuestro ámbito local, la comunicación con el médico para aclararle todos estos temas puede ser de utilidad. Acá hay una pregunta para la doctora Ríos: ¿cuál sería la forma correcta de inyectar en la angiotomografía? No, la forma correcta, yo no soy imagenóloga, pero la forma correcta es que sea en bolo y con la presión adecuada que se necesita para poder llegar hasta las arterias, por lo menos lo más cercano a la periferia. Sabemos que no van a llegar a la periferia, pero lo más cercano, pero en bolo. Si no tenés la bomba, todo depende de la mano del técnico. Y el técnico puede hacer menos o más fuerza, y eso depende de cómo va a llegar y cómo va a llegar el contraste y cómo vas a ver después la imagen. Sí,
Lo otro que yo quería decir es que la técnica del BQ es mucho más simple, o sea, me parece que tiene menos probabilidades de error en la realización de un BQ, un técnico de medicina nuclear, tiene menos probabilidades de error porque es muy sencilla, o sea, y la ventilación, la inyección del macroagregado, y no influye ni presión ni rapidez. El otro también tiene que ser rápido, tiene que ser en un tiempo determinado. Yo no sé exacto eso porque yo no hago angiotomografía. Y entonces me parece que en cuanto a la técnica, nosotros tenemos menos probabilidades de error para realizar el estudio. Eso. Gracias, Liliana. ¿Alguien más? Sonia, querías decir algo, ¿no? Sonia se quedó sin internet. Ah, bueno, bueno. Bueno, no es solo en realidad para decir todo lo que sabemos, sino quizás también para charlar un poco de las dificultades que tuvimos. La verdad es que nosotros al principio no sabíamos cómo prepararnos, empezamos, más allá de los equipos de protección, la ventilación no era aceptable, pero no se sabía qué hacer bien con los pacientes. Me gustaría saber si todos los servicios se mantuvieron abiertos, si hay alguien que dejó de hacer perfusión pulmonar en algún momento, si hay alguien que siguió ventilando todo el tiempo, o cómo les fue a los que hicieron perfusión con alguna otra estrategia para optimizar la sensibilidad y especificidad de la perfusión, cómo se sintieron, si pudieron definir a los pacientes o no. Bueno, nosotros nunca hicimos los estudios, digamos, de BQ, los SPEC-BQ, durante el periodo agudo. Siempre los hicimos cuando ya el paciente estaba recuperado. Y bueno, y tenía todos los criterios, digamos, de post-COVID o COVID recuperado. Pero en agudo nunca los hicimos. Sí hay una experiencia en Francia, en París, de un grupo que los hizo, en el Centro Cardiológico du Nord de París, que sí hicieron en un circuito cerrado con Krypton, que ellos lo usan para ventilación, pero los resultados no fueron convincentes para nada. Para nosotros ese fue un trabajo un poco guía en que no nos teníamos que meter en la parte aguda del COVID. Y creo que sí, la tomografía es la que en realidad daba muchos elementos y los criterios de severidad del COVID estaban dados no solo por la clínica del paciente, sino fundamentalmente por la tomografía del paciente. Así que nosotros no tuvimos experiencia en eso y no lo hicimos. Tampoco queríamos, digamos, aerosolizarnos en el laboratorio. Acá hay un comentario de alguien que para mí es MR Agente 277, que dice que la posición supina del paciente durante la inyección y las maniobras de inspiración, se me perdió acá, y las maniobras de inspiración durante la misma también son importantes en medicina nuclear. Sí. Roberto Chamale, ¿qué método utilizan para cuantificar los defectos? No sé si se refieren a los software de cuantificación.
Roberto, si lo querés aclarar, o a la cuantificación posterior, porque para el diagnóstico de TEP nosotros lo que solemos hacer es describir, no sé si es como lo hacen en todos los servicios, la cantidad de segmentos involucrados, la localización, si el defecto es segmentario o subsegmentario, pero nosotros para diagnóstico de TEP agudo no hacemos al inicio, al primer diagnóstico, no hacemos una cuantificación del porcentaje de parénquima pulmonar comprometido. No sé si alguien más lo hace. Acá dice Diego Gómez, la TC Multislice usa un programa de software para optimizar el problema que menciona la doctora Liliana Ríos, poniendo un tracker de unidades de Hounsfield. Esto es muy útil para evitar error en la tomografía. Gracias, Diego. Y dice Guido Craniolino, que en el Austral al principio trabajaban al mínimo y en cuanto a todos los estudios en medicina nuclear. Y cuando retomaron un poco la actividad, suspendieron la ventilación y los pocos pacientes que llegaban para valoración BQ los hacían solo con perfusión, todos realizados con planares e imágenes SPECT, y ya sea o placa de tórax o tomografía de tórax si tenía reciente. Gracias, Guido. ¿Alguien más quiere contar algo? Lau, a mí me pareció muy interesante el caso clínico que presentaron ustedes. Quería saber por qué pasa eso, ¿no? Y desde el punto de vista de ustedes quería saber qué es lo que ponen al final, digamos, al informe. ¿Cuál es la conclusión de eso, digamos? O cómo resolvieron en particular ese paciente o qué ponen. Porque me ha pasado en 2 o 3 oportunidades, lo hemos discutido en el servicio de exactamente eso. Las guías dicen esto, si nos apegamos a las guías, o me gustaría escuchar. No sé si, Jorge, lo querés contestar vos o querés que lo conteste Sí, yo. la conclusión del servicio fue la que puse ahí. Fue más que nada descriptivo. Pero porque nosotros tenemos acceso a hablar directamente con los médicos y explicamos que fue un defecto subsegmentario único y que en el contexto del COVID, con los estudios que se fueron viendo a nivel mundial, se vio que los defectos que se veían en los pacientes que decían post-COVID era un defecto mixto de los típicos de segmentarios y subsegmentarios, y había también defectos pequeños periféricos que también no entraban en ninguna de las definiciones. Pero con esto de la asociación del COVID con las embolias pulmonares y trombosis venosa profunda, obviamente convendría, como habían comentado anteriormente, seguir la evolución en el tiempo para ver cómo evolucionaban estos defectos, sobre todo con la posibilidad de hipertensión pulmonar trombólica crónica. Gracias, Jorge. Yo creo que es muy importante en estos casos no olvidarse de todo el resto del panorama. Lo principal es la probabilidad pretest, porque si bien uno no debe definir el estudio en función de la probabilidad pretest, sí debe definir al paciente en conjunto con la evaluación de la probabilidad pretest. Entonces, nosotros sabemos que un solo defecto subsegmentario puede no ser un TEP para algunas guías y puede ser un TEP para otras, pero para las que lo es un pequeño TEP, probablemente con poco impacto hemodinámico. Entonces, no es lo mismo un paciente asintomático que se hizo el estudio porque se lo hizo post-COVID, o un paciente que se lo hizo con baja probabilidad pretest, que un paciente que hizo clínica de TEP, donde quizás este estudio, que en otros momentos lo hubieras considerado como probabilidad intermedia, con la probabilidad pretest terminaba teniendo una probabilidad post-test más elevada. Así que por un lado me parece imprescindible considerar el contexto clínico. En segundo lugar, nosotros sí, lo que siempre hacemos es comunicarnos con el médico y explicarle la situación, porque lo más importante no es tanto decirle si eso no es, sino evaluar la magnitud, porque lo que hay que definir en este paciente es si hay que anticoagularlo o no hay que anticoagularlo, durante cuánto tiempo lo vamos a anticoagular y si va a haber que hacerle seguimiento o no.
no. Entonces, me parece que en esos casos la comunicación con el médico es imprescindible. Y entonces a mí me parece que en ese sentido, los pacientes de más riesgo de poder hacer episodios posteriores o hipertensión tromboembólica crónica, en función de probabilidad pretest y otros hallazgos, son aquellos pacientes donde uno ese hallazgo lo jerarquizaría, pondría que probablemente es un TEP de una pequeña arteria subsegmentaria, y en el resto lo pondría como que no, que son los criterios actuales modificados de las guías de la Asociación Europea. ¿Puedo No hacer sé, Sonia, un eso, comentario? ¿qué opinás? No, me quedé sin internet 2 veces hoy, así que bueno, voy y Sí, vengo, quizás te algunas llamé. cosas no las escuché. Te estuve llamando mientras. Sí, primero yo no sé si vos llegaste a mostrar el trabajo nuestro, que fue el que ganó el premio en el Congreso el año pasado, y lo que nosotros justamente habíamos visto, que la mayoría de los estudios en los pacientes post-COVID eran normales, y que cuando teníamos defectos no eran tan típicos. ¿Sí? Así que bueno, nosotros empezamos a ver cosas distintas en este contexto, no sé si a otros les pasó lo mismo. Y después una cosa importante en considerar, ver bien las características del defecto. A mí, si yo tengo ventilación, también ventilo, no me parece redundante, sobre todo cuando yo hago una fusión con TC por software, donde el corregistro no es muy bueno. Quizás es mejor la TC porque es TC diagnóstica, pero el corregistro no es bueno porque ustedes saben que los movimientos respiratorios a veces alteran la imagen, y si tengo la posibilidad de ventilar, ventilo. Y otro tema que también que hay que tener en cuenta en la evaluación del paciente, si es un paciente con enfermedad cardiopulmonar previa o no, porque no es lo mismo el impacto que va a tener ese émbolo, por más que sea pequeño, en un paciente con enfermedad cardiopulmonar versus el que no la tiene. Así que bueno, esos son algunos de los comentarios, y bueno, y sobre todo, creo que a todos nos pasa lo mismo, nosotros estamos teniendo muchos pacientes todas las semanas, pedido, o ya piden perfusión sola, o ventilación-perfusión, yo estoy ventilando, incluso con el sistema de nebulización, lo que hago es una evaluación del paciente, si tiene todas las vacunas, si ha tenido síntomas de vías aéreas superiores en los últimos días, y trato de, si es necesario, lo ventilo. Si veo que no, que me puedo arreglar con la perfusión, o tengo una ATC que puedo fusionar, no lo ventilo. Lo voy viendo en función de cada paciente. Pero bueno, estamos teniendo mucho, y además por la indicación de la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, que en ese caso, bueno, coincido con el doctor Balestrini, que tiene que ser un estudio, el BQ, de urgencia, que tratar de resolverlo lo antes posible, pero cuando sabemos que estamos evaluando una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, podemos tomarnos un poquito de licencia, y eso tratamos de evaluarlo cuando nos piden el turno. Así que bueno, esos son algunos de los comentarios que quería hacer, todo muy lindo, muy completo, felicitaciones a todos. Sumando a lo que dijiste vos, Sonia, del trabajo del hospital, de los 9 pacientes que nos dieron anormal, 7 tenían defectos de distribución irregular y 2 defectos subsegmentarios. Muy bien, sí, no lo comenté porque porque le era hablar más del post-COVID que del COVID, pero fue así. Nosotros no nos encontramos con lo que decía la bibliografía. Hay estudios que hasta han reportado un 30% de hallazgos tromboembólicos en el COVID, y la verdad que nuestra incidencia fue mucho menor con los hallazgos que decían Sonia y Jorge. Pero sí, la verdad es que, como decía, con una perfusión SPECT, y en nuestro caso teníamos el SPECT-CT, pero en muchos casos hemos hecho con algún software de los que se descargan directamente de internet, hemos hecho, nosotros tenemos un software en el hospital para hacer la fusión, pero se pueden hacer con software descargados de internet, la fusión del DICOM, de la perfusión, con la tomografía diagnóstica, que en el caso del COVID prácticamente todos los pacientes la tienen, hay que tratar de que sea lo más reciente posible, y la verdad es que las imágenes son muy claras y se ven muy bien, así que no es necesario contar, que acá veo que dicen muchos que obviamente el SPECT-CT es un lujo y el Tecnegas es un lujo en muchos centros.
pero también podemos hacer la fusión solo con la perfusión SPECT con un estudio diagnóstico de tomografía, en el caso de que sea necesario, porque como decíamos, muchas veces la perfusión sola y la probabilidad clínica pueden definir a un paciente. Bueno, no sé si hay alguien más. Sí. No, Laura, quería decirte que nosotros tampoco hicimos muchos estudios durante con el COVID agudo en el primer año de la pandemia, y si hacíamos post-COVID perfusión sola primero, después empezamos a hacer la ventilación perfusión con el Tecnegas, porque bueno, se dijo que con el Tecnegas no había problemas, y la verdad que tampoco encontramos cambios significativos y menos una incidencia como la que vos dijiste, de un 30%, ¿no? Fue similar a los hallazgos habituales de los estudios diarios. Y con respecto a esto de los criterios clínicos, de la valoración pretest y de la perfusión sola, eso es muy valorable y es muy útil. A mí siempre me parecieron muy útiles los criterios PISA-PET, pero que no se impusieron mucho, pero tienen, me parecen de mucho valor diagnóstico, y uno puede mezclar un poco un criterio con otro para hacer la interpretación del estudio. Muchas gracias por todo. Muy lindo. Gracias, Liliana. Sí, a pesar de que uno va eligiendo y va haciéndolo a la medida del paciente, lo que sí es innegable es que a la hora de planear estudios vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre los criterios, porque los criterios de la angiotomografía no son óptimos y la angiotomografía no es el método óptimo, pero ellos desde que empezaron hasta que terminaron pusieron los mismos criterios, se manejaron con esos mismos para la realización de todos los estudios prospectivos que hicieron, y eso es lo que le da más fuerza al peso de la evidencia, que cada vez que se hace un estudio refuerza los mismos criterios. Y eso es lo que muchas veces nos ha costado en medicina nuclear, y no solo nos ha pasado para BQ, la verdad es que nos pasa muchísimo con evaluación de respuesta al tratamiento en PET, por ejemplo, donde al no ponernos de acuerdo es un método sumamente útil y no podemos terminar de instalarlo porque cada estudio utiliza diferentes criterios, así que me parece que realmente es uno de los desafíos para que lo empecemos a charlar entre todos. Ningún juego de criterios, ningún set de criterios va a ser el óptimo, pero sí puede ser el ideal para trabajar con ese. No sé si alguien está queriendo hablar o es un micrófono prendido. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Tenés dos preguntas en el chat. Ah, acá, perdón. Una, si podría remarcar la importancia de la ventilación-perfusión en la evaluación de la hipertensión pulmonar y TEP crónico. Bueno, esa es una muy buena pregunta y es una área más donde se jerarquiza más la perfusión que la ventilación. Así que es muy importante saber que una vez diagnosticado el tromboembolismo de pulmón, nosotros necesitamos tener un estudio de base, se haya hecho o no se haya hecho el BQ en el periodo agudo. Sí sería aconsejable, y lo aconsejan muchos trabajos, antes del alta poder hacer un estudio de BQ, sobre todo en los pacientes que tienen algún riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, para saber el estatus en el que quedó el paciente, porque la hipertensión pulmonar se desarrolla a partir de múltiples episodios repetidos de tromboembolismo, y nosotros cada vez que sospechemos alguno no vamos a poder definirlo si no tenemos un estudio que no es basal, sino un estudio del estatus post primer episodio. Fuera de eso, una vez que está definido que los defectos son mismatch y que están categorizados, cuando el paciente ya está categorizado y hay que hacer un nuevo estudio, no son muchos los casos en los que la ventilación es necesaria. A veces la ventilación se hace porque directamente el estudio se pide como ventilación-perfusión y se hace todo el esquema completo, pero la verdad es que en la mayoría de los casos, solo con la perfusión es suficiente para poder determinar si hubo alguna progresión o si hubo alguna mejoría, porque también lo usamos para evaluación de respuesta al tratamiento. Lo que sí es muy importante
importante es no solo en estos casos sí o sí utilizar el estudio SPECT, no utilizar solamente el estudio planar, porque está claro que muchas veces los defectos pueden ser múltiples defectos subsegmentarios. Sabemos que el estudio que está visto en 2 dimensiones tiene todas las cuentas superpuestas y muchas veces los segmentos, sobre todo los que son los más mediales, no tanto los periféricos, los que son los más mediales muchas veces se pueden subestimar sin realizar el SPECT, y esto sí en el seguimiento es imprescindible. No sé si quedó contestada la pregunta o hay alguna otra duda con respecto a eso. O Jorge, si querés, o Majo, si quieren decir algo más. No, de hecho, como decís vos, de que la mayoría de los estudios que evaluaron la evolución a la progresión de hipertensión pulmonar, tromboembólica crónica, hacían solamente la perfusión. Y siempre, como dijiste vos, Lali, tener un estudio basal para evaluar si retrogradó, tiene nuevos TEPS o tiene una recaída del mismo, que básicamente también va a servir para saber si la anticoagulación es de por vida o si se puede cortar la anticoagulación a los 3 o 6 meses. Y generalmente la indicación, hay un algoritmo de un estudio de que se hacía un SPECT a la semana y a los 6 meses, que después de los 6 meses no habría más cambio si se mantuvo estable la perfusión, los defectos de perfusión que se observaban o que habían retrogradado. Si no retrogradaban al 7º día o a los 6 meses, no retrogradaban más. Perfecto, gracias Jorge. Acá preguntan si los servicios que realizan ventilación sin Tecnegas tomaron alguna modificación en el servicio con extractores o algo similar, y qué medidas de cuidados tomaron con respecto a la aerosolización. Perdón. Nosotros tenemos Tecnegas, así que no tuvimos esa oportunidad. No sé quién quiere contestar esa pregunta. Igualmente creo que la mayoría de los servicios, incluso los que teníamos Tecnegas, esperamos un tiempo considerable para ventilar, y creo que los que no tenían sistema de Tecnegas, que igual está descrito algún porcentaje de aerosolización de las partículas, pero bastante menor, creo que los que no tenían la posibilidad de hacer Tecnegas no hicieron ventilación durante la pandemia, excepto que hubiera pacientes post-COVID, directamente en un periodo en el que se sabía que no podían contagiarse nuevamente. Pero no sé si alguien que haya tenido la experiencia lo quiere contestar. Mientras tanto voy contestando la pregunta siguiente. Hay Raúl, creo que dice que hasta ahora solo hacen SPECT-CT, dado que, como comentábamos, tienen el nebulizador. Los que tienen que hacer la ventilación con nebulizadores saben que el porcentaje de aerosolización es muy significativo y persiste muchas horas, entonces realmente hay que guardarlo para aquellos estudios donde no se pueda terminar de definir, y en pacientes con PCR negativa o post-COVID y en épocas de baja incidencia de pandemia. Preguntan acá qué criterios sugiere incluir para hacer una valoración integral de TEP en el BQ y realizar estudios prospectivos. Bueno, no sé si es a mí la pregunta o alguien más quiere opinar. Por empezar, en cuanto a las cosas a evaluar, como decíamos, sí o sí hay que evaluar en función también de la probabilidad clínica, no hacer ningún estudio que no contemple la probabilidad clínica. Con respecto a los criterios a utilizar, a mí me gustan los 2 binarios, me gusta el de los modificados de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, pero en realidad el que más me gusta es el PISA-PED. ¿Saben por qué? Porque es muy fácil, y yo siempre creo que la simplificación es lo que más ayuda
a imponer un método. Sin embargo, el PISA-PED tendría que ser el PISA-PED modificado por lo que decíamos, de que solo con un defecto en cuña alcanza, y esa especificidad es muy elevada, pero la sensibilidad es baja, y al incluir otros defectos que no sean en cuña y que sean subsegmentarios más pequeños y con otras morfologías, corremos el riesgo de aumentar mucho la sensibilidad, pero a expensas de la especificidad en los casos en los que no se pueda realizar ventilación. Entonces, me parece que seguiría yendo con los modificados de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, que lo que dicen es un defecto segmentario o 2 defectos subsegmentarios con mismatch independientemente de la forma. El agente 227 es Adriana Elizondo. Muy bien, Adriana. Y acá dicen, hay otro servicio de Mónica Coco que también utilizan Tecnegas y esperan a que la mayoría de los pacientes estén vacunados, y Roberto Chamale comenta que tienen test rápido para hacer en el servicio para diagnóstico de COVID, que es una herramienta de mucha utilidad. Bueno, muy bien, no sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, ¿les parece que cerremos entonces? Sí, podemos ir cerrando, Lali, en virtud del Bueno, tiempo. les quería agradecer mucho la invitación y a esta participación tan numerosa. Muchas gracias por todo. La verdad es que el COVID planteó desafíos en todos los servicios, todos nos encontramos con el mismo problema y todos lo fuimos resolviendo a la medida de nuestras posibilidades. Me parece que salimos bastante airosos de todo esto. Compartir experiencias siempre es de un valor inigualable, porque además una de las cosas más importantes y que va a poder hacer resurgir al método, más allá de que ya tiene muchas indicaciones, va a ser el consenso. Si entre nosotros los especialistas no charlamos y no nos ponemos de acuerdo sobre lo que es mejor para hacer y cada uno hace lo que le parece, esa es la forma en la que después no podemos validar ningún tipo de estudio y no le podemos dar peso a nuestra experiencia. Así que muchas gracias por compartir la experiencia de cada uno. Recuerden que seguimos teniendo actividades todos los meses y este mes más actividades todavía la semana que viene, y que los esperamos en Carlos Paz, que la verdad que nos encantaría vernos cara a cara. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Majo y Jorge, por participar, y a la BIM por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Saludos.